Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del panel que nos corresponde y que se titula, voy a intentar compartir pantalla. Bueno. Nuestro panel se titula Las tecnologías de la información y comunicación como determinantes disruptivos de los procesos sociales, educativos y gubernamentales. Los integrantes del panel es el maestro Iván Lascano Gutiérrez, el doctor Ernesto Alvarado y la de la voz, doctora Diana Dicher. Bienvenidos a esta presentación. Bueno, en primer lugar, pues mencionar a grandes rasgos algunos aspectos importantes de los que tratará este panel. En ese sentido, pues bueno, efectivamente, ¿no? La tecnología ha impulsado de manera vertiginosa cambios que han modificado de manera muy importante a las sociedades y su desarrollo, ¿no? Y esto incluso va a sostener dentro de su trabajo el maestro Iván Lascano que esto es de manera exponencial. Como hemos visto, los cambios en su mayoría son considerados como positivos porque efectivamente han facilitado la forma de buscar y obtener soluciones rápidas y de bajo costo, ¿no? Que eso es algo muy importante, prácticas y al alcance de la mano. Entonces, pues vamos a presentarles cómo la tecnología ha ayudado a los procesos sociales, reduciendo costos de transacción y favoreciendo la colaboración. También vamos a hablarles de cómo la tecnología incide y determina, desde luego, también las formas y contenidos de la enseñanza en la administración pública, pero también hay que analizar la parte de los efectos en los docentes y en los estudiantes. Y bueno, desde luego se va a abordar algo que es muy concreto, que son los procesos tecnológicos como estas herramientas que van a hacer posible que los procesos de auditoría permitan fortalecer lo que se visualiza como una nueva visión de Estado. Entonces, bueno, de acuerdo con los temas, iniciaremos con el maestro Iván Lascano, que nos va a bueno, voy a leer una muy breve datos de su semblanza. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y cuenta con estudios concluidos de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Entre otras cosas, es profesor del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental de aquí del Instituto Nacional de Administración Pública. Es autor de artículos en revistas especializadas y de divulgación en materias de política, gobierno y administración pública. Desde luego ha tenido diferentes participaciones en congresos académicos nacionales e internacionales y desde 2013 se desempeña en el Centro de Estudios de Cultura Administrativa Pública como encargado de los premios. Y esto, pues nada más, cederle la palabra al maestro Iván Lascano. Adelante. Muchas gracias, doctora, y pues muchas gracias también a la gente que nos sigue en línea y sobre todo un saludo a todos los colegas que están también presencialmente allá en el Congreso, que es como siempre un buen momento para que nos reunamos entre todos y podamos intercambiar algunas ideas. Bueno, básicamente el objetivo de mi sesión, de mi espacio, digamos, es tocar el tema de lo que he denominado la sociedad colaborativa en la disrupción tecnológica. Entonces, bueno, básicamente, ¿cuál es el punto de partida? Señalar que, digamos, los cambios tecnológicos que son acelerados, que se están presentando en este siglo, pudieran generar problemas de gobernabilidad. ¿Por qué es así? Bueno, de acuerdo a lo que la literatura, y bueno, y en términos generales, ¿cuál es el papel que tendría la tecnología en cómo pudiera ayudarnos a enfrentar este asunto en lugar de ser un problema por sí mismo? Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas fuentes de la ingobernabilidad de acuerdo a lo que la literatura nos ha tratado en ese sentido? Bueno, lo primero que habría que señalar es que existen dos fuentes de la ingobernabilidad. Una es el ambiente intrasocietario
y otra es el ambiente extrasocietario. Entonces, una de las típicas manifestaciones de la ingobernabilidad, a su vez, se presenta por lo que se ha denominado la explosión de complejidad. Y esto tiene que ver con el grado en el cual las sociedades, los estados, los sistemas políticos van evolucionando y van, digamos, avanzando en este proceso de modernización. O, digamos, no obstante, aun cuando este concepto ha sido ya objeto de una disputa epistemológica, pero se acepta, digamos, y que no cumple necesariamente con un patrón teleológico y sobre todo tampoco con una carga normativa del tránsito de un estado hacia otro. Ciertamente sí se presenta un cambio y un cambio en términos de complejidad de las estructuras sociales. Y una de las fuentes, digamos, más allá de las propias que se desarrollaron, digamos, como diría el administrativista Fredericks, a partir de esta idea del prisma, en la cual, como la luz se difracta en los diversos colores, también las sociedades, en las medidas que se van modernizando, van difractando sus distintos sistemas o subsistemas, como puede ser el sistema político, el sistema económico, el sistema cultural, etcétera, etcétera. Entonces, las sociedades van evolucionando y se van volviendo complejas. Y la tarea de la administración pública, de la mano digamos, del gobierno, es tratar de enfrentar esa complejidad y, sobre todo, el éxito que tienen los sistemas políticos se debe de medir por la capacidad o por la forma adecuada en la que enfrentan a los disturbios, al estrés que proviene del entorno y por lo tanto conseguir su persistencia, digamos, y mantenerse vigentes. Esa es la tarea que, como nosotros sabemos, los sistemas político-administrativos tienen que resolver, retomar las demandas que provienen de la ciudadanía, apoyándose en la legitimidad que cuentan las instituciones y por lo tanto ser capaz de responder a esta explosión de complejidad social. Sin embargo, lo que observamos actualmente es que el cambio tecnológico pone un reto muy importante por la tasa en la cual se presenta este cambio tecnológico. Nosotros a esto, bueno, estamos hablando básicamente de las revoluciones tecnológicas, sabemos que se han presentado diversas etapas o momentos de revoluciones tecnológicas y también existen diversas interpretaciones de cómo periodizarlas y cómo enumerarlas. Las primeras revoluciones, obviamente podríamos referirlas incluso a la domesticación digamos, de los animales y al desarrollo de tecnologías para mantener el fuego, hasta las últimas, de las cuales, de acuerdo con Karl Schwab, que es, digamos, el dirigente del Foro Económico Internacional, le ha denominado la cuarta revolución industrial en el sentido de que tendría características distintivas a las otras tres previas. Pero bueno, en todo caso a mí lo que me interesa, que es el objeto, digamos, problemático de este asunto, es el carácter exponencial en la tasa de innovación que observamos en las tecnologías de la información y la comunicación. A diferencia, digamos, de lo que eran otros cambios tecnológicos que también supusieron retos enormes para los sistemas político-administrativos de cómo adaptarse, el problema principal es que este cambio es de orden disruptivo y esto se debe a que el cambio es exponencial. Entonces, este cambio exponencial puede generar una disrupción, digamos, en el tejido o digamos, el entramado social, sobre todo si los gobiernos no están digamos, capacitados para enfrentarlo. Digamos, desde la cuestión, por ejemplo, del cambio de las industrias, por ejemplo, o por la parte muy fundamental sobre la cual también se encuentra construido nuestro sistema económico capitalista, que es el factor importante que es el trabajo. ¿Qué va a pasar con el trabajo si partimos del hecho de que hay un cambio, digamos, disruptivo, digamos, con el desplazamiento laboral? ¿Qué va a pasar? En fin, podríamos profundizar en cada uno de los ámbitos en los cuales esto se va a ir desarrollando. Ahora, algo de lo que también ayuda a esta disrupción tecnológica tiene que ver con el hecho de que muchos de estos desarrollos, muchas de estas innovaciones tecnológicas se van autorreforzando, aun cuando en principio pueden ser desarrolladas de forma autónoma. El hecho de que se vayan poniendo a disposición de la gente cada vez más tecnologías, esto hace que automáticamente tiendan a autorreforzarse entre ellos y por lo tanto acelerar este ritmo vertiginoso del cambio.
Ahora bien, otro punto importante tiene que ver con el hecho de que hay que señalar que la tecnología es neutral, es un instrumento, digamos, que está a disposición de los seres humanos. Nosotros somos la que le damos un contenido o sobre todo una orientación a partir de lo que son nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones. No hay nada, digamos, así como el desarrollo de nuestros sistemas políticos o nuestros sistemas económicos no tienen de nada, digamos, un elemento o un patrón prescrito en el cual nosotros solo somos testigos de cómo van evolucionando. Esto es, el capitalismo también se encuentra dentro de nuestro objeto, digamos, de maleable, cómo queremos seguir avanzando en este siglo. Pues también la tecnología no evoluciona por sí sola, evoluciona en la medida que responde a incentivos que se proporcionan a partir de los gobiernos o de los diseños institucionales, donde es más interesante desarrollar cierta tecnología, donde se pueden necesitar más, en fin. Y por lo tanto, las sociedades y los gobiernos tienen una función muy importante en determinar cuál es el rumbo que deberá seguir la tecnología y por lo tanto, todos estos riesgos que podamos asociar a la tecnología no debe de ser, digamos, atribuidos a la misma, sino al mismo ser humano. Bueno, no voy a profundizar mucho en este tema, digamos, pero ¿por qué es importante la tecnología? Desde una perspectiva, eh, digamos, desde una perspectiva social, como lo hemos estado de sistemas sociales, la información, digamos, es un elemento importante o diríamos un insumo de los sistemas sociales. Por ejemplo, el campo de la cibernética que se desarrolló a mediados del siglo pasado con uno de los autores muy importantes, Norbert Wiener. Digamos, la cibernética es esta ciencia destinada al estudio de la comunicación, que no es otra cosa que la función que tiene la información en el control o en el mantenimiento de los sistemas, cosa que nosotros, obviamente, como el primer significado que nosotros podemos ubicar a la cibernética, lo entendemos a a los sistemas de robots o informáticos, pero también esto es aplicable profundamente al caso de los sistemas sociales. Posteriormente, otros autores muy importantes vinieron a desarrollar este campo. Hay que mencionar, por ejemplo, al politólogo suizo Karl Deutsch. Pero, digamos, aquí lo que quiero destacar es que una de las fuentes, digamos, de acuerdo a lo que a diversos enfoques, como en su momento fue la cibernética, ponen el realce en el papel que tiene la información como este insumo que permite que los sistemas funcionen, que sean estables y por lo tanto puedan perpetuarse. En ese sentido, otra, digamos, de las interpretaciones o teorías que han desarrollado este tema, es mucho más cercano, obviamente, en el tiempo, tiene que ver con lo que denominaríamos la economía de la información. Y en ese sentido, estamos entrando de lleno a lo que es el nuevo institucionalismo económico, que también, por ejemplo, podemos referirlo a una rama en concreto de lo que es la economía de los costos de transacción. Mientras que, por lo tanto, digamos, la corriente principal de la teoría económica neoclásica señalaba que los mercados funcionan porque hay racionalidad, porque los seres humanos son racionales y porque la información es completa. Digamos, las nuevas generaciones de economistas o de teóricos, y sobre todo la revisión que se ha hecho estos modelos, señalan que la información debe de tratarse de forma endógena, es decir, no darse como un dado, como un supuesto y por lo tanto asumir que los mercados van a funcionar, sino problematizarlo, introducirlo como parte del proceso político y económico y cómo podemos nosotros generar o asegurarnos de que esa información se pueda desarrollar, porque a final de cuentas es este insumo fundamental que permitirá la colaboración y eventualmente la gobernabilidad de los distintos sistemas. Bueno, en este sentido, ya decíamos, los individuos toman siempre o tenderán a tomar, diríamos, decisiones racionales en el mercado, siempre a partir de la información disponible. Y no solo en el mercado. La idea de esto es que no solo en el mercado, sino que en procesos políticos, sociales, culturales, la información va a ser un elemento central. Entonces, las transacciones económicas tienen lugar siempre en contextos de información incompleta y distribuida de forma asimétrica entre todos los actores, por la cual, dado esta situación problemática que ya decíamos de la información y cómo es necesaria para mantener la estabilidad de los sistemas sociales, la información debe de ser
o puede ser tratada como un bien público y por lo tanto, ¿cómo podemos generar ese bien público de la información? Bueno, un primer paso, digamos, a interpretar cómo se puede desarrollar, digamos, otros patrones de colaboración entre el Estado y la sociedad civil es lo que ha planteado el enfoque de la gobernanza, en el cual supone ser una suerte de avance del paradigma clásico tradicional de la gobernabilidad. De acuerdo con los teóricos principales, uno de los elementos centrales de la gobernanza es que da por sentado que, aun cuando el Estado es una institución central y necesaria, no es suficiente para resolver los problemas complejos de los que hablábamos al inicio, a los que se enfrenta la sociedad actualmente. Entonces, en este sentido, plantea, digamos, la participación de otros actores sociales que aportan no solo, digamos, sus recursos humanos, sino sus recursos de conocimiento, sus recursos económicos al momento de resolver los problemas. Pero, digamos, lo que nosotros necesitamos es evolucionar, quizá, y esto es el objetivo de la sesión, de la presentación, quiero decir, en términos de lo que algunos autores comienzan a hablar de economía colaborativa o de la sociedad colaborativa, en términos de cómo se pueden desarrollar mecanismos de colaboración mucho más horizontales, individualizados, a partir del desarrollo tecnológico. Ahora, ya conocemos nosotros algunos de los riesgos que plantea la tecnología, sobre todo, por ejemplo, teniendo en cuenta la diferenciación entre lo que es el machine learning y el deep learning, mientras el machine learning, digamos, sigue pasos mucho más cercanos a lo que son las técnicas de algoritmos y por lo tanto es mucho más adaptable a la lógica burocrática de las administraciones públicas y por lo tanto aportan elementos de racionalidad y de capacidad de producir decisiones e información al público. Otros elementos de inteligencia o otras vertientes de la inteligencia artificial, como es el deep learning, que se basan en sistemas de aprendizaje mucho más complejos, no necesariamente dejan claro cuáles serían los patrones de toma de decisiones, porque los sistemas aprenden por sí mismos y no necesariamente siguen esos algoritmos que nosotros consideramos tan valiosos en la administración pública. Pero otros retos sobre los cuales también ya se ha desarrollado mucho es el tema de la cibervigilancia. Y el ejemplo clásico que se da en la materia es el caso de China, en el cual en algunas de sus ciudades, ciertamente el caso de Shanghai, como una de sus ciudades más desarrolladas económicamente, o Shenzhen, o Hangzhou, o Xianyang, que es una de las ciudades que está, digamos, o regiones que están fronterizas con la cultura oguarí, que por lo tanto, digamos, buscan tener un control de la sociedad. Entonces, por lo tanto, ya para ir cerrando, bueno, los efectos de las nuevas tecnologías disponibles pueden ser percibidos en los diversos ámbitos de los que hemos hablado, pero los desarrollos tecnológicos como las apps o las redes sociales pueden ser un instrumento que aporte mayor información a la sociedad y por lo tanto ayude a fortalecer las prácticas de gobierno abierta basadas en la participación ciudadana. En este sentido, dentro de este enfoque de la sociedad colaborativa, y ya con esto prácticamente voy terminando a reserva de lo que se planteen en las preguntas si es que las hay, las tecnologías informáticas deben de servir para la construcción de una sociedad mucho más colaborativa. En este sentido, la colaboración humana, que es hecha posible por esta nueva tecnología, puede manifestarse en lo que se conoce como el peer production, o la producción de pares, y el consumo colaborativos, que es básicamente lo que estas nuevas plataformas de intercambio que nosotros estamos encontrando en lo que se denomina la famosa Web 3.0, cuyo objetivo principal, o digamos característica principal, a diferencia de lo que eran las anteriores, es que la información está mucho más descentralizada y por lo tanto no puede ser manipulada ya no por los gobiernos, sino por estas grandes corporaciones, como pudiera ser Facebook, ahora Meta, u otras de las grandes instituciones en las cuales somos más susceptibles de, por ejemplo, si desaparece esta institución, perdemos nuestra información, sino que se vuelve mucho más personalizada. Nosotros tenemos control de nuestra propia información, de nuestros propios individuos, virtuales, digamos, por la presencia en la red. Y por lo tanto, bueno, esto permite, digamos, generar un patrón mucho más horizontal en el cual se desarrollan nuevas tecnologías que, en la medida que la información se vuelve mucho más descentralizada y la tecnología mucho más distribuida en la sociedad, permitan enfrentar digamos, la solución de problemas de una manera mucho más colectiva, es decir, producir bienes y servicios
que descansan en comunidades de individuos autoorganizados. Y pues bueno, este es un poco visualmente el patrón de evolución de lo que es esta Web 3.0, el desarrollo tecnológico y cómo pueda servirnos para construir esta suerte de gobernanza colaborativa. Y pues con eso termino por el momento y pues agradezco mucho su atención. Agradecemos esta interesante presentación al maestro Lascano, en la que pues, nos ha comentado algunas cuestiones muy interesantes en términos de las tecnologías de la información y comunicación, en términos de esta marca distintiva que ha tenido en el siglo XX y sobre todo haciendo énfasis en este desarrollo exponencial. Cómo estas tecnologías coadyuvan algunos procesos sociales a reducir los costos de transacción, a aumentar la información, a permitir una colaboración y una relación más horizontal, ¿no? Estos efectos de las nuevas tecnologías, esto último que nos acaba de comentar de los desarrollos tecnológicos como las apps o las redes sociales, que bueno, todo ello va a coadyuvar al logro del gobierno abierto y pues en ese sentido tener otro tipo de posibilidades para generar estas ideas que a todos nos entusiasman mucho en torno a la sociedad colaborativa. Muchas gracias. Bueno, para continuar dentro de nuestro programa tenemos al doctor Ernesto Alvarado, que bueno, ya se incorporó. Bueno, leeré rápidamente algunos generales de su trayectoria, es muy amplia, voy a tener que sintetizar. Bueno, él es doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, donde también realizó un postdoctorado. De la misma manera, concluyó estudios de doctorado en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Tiene diversas certificaciones internacionales como auditor público gubernamental en materia de control interno, en administración y gestión de riesgos y como dictaminador de fraude. Tiene experiencia de más de 35 años en la Administración Pública Federal de México, en campos de administración gubernamental, evaluación de programas presupuestales, en diferentes secretarías, auditoría interna, externa y capacitación. En auditoría tiene 25 años de experiencia en trabajos de auditoría, en evaluación de programas presupuestales. Ha colaborado para la certificación de auditores gubernamentales en las 32 entidades de México desde 2014 a la fecha. También ha participado en la impartición de conferencias internacionales y ha publicado artículos en la revista de Fiscalización Superior ASOFIS y dirigido tesis de maestría y doctorado. Adelante, doctor Alvarado. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en esta ponencia, en este panel. Voy a tratar de compartir mi presentación, que ya tengo abierto. ¿Pueden ver ahí mi presentación? ¿Sí observan ahí ya la presentación? No los escucho. Si puede alguien prender su micrófono porque ya no los estoy viendo. Sí. Gracias. Pues buenas tardes. Gracias por el espacio. El tema que desarrollaré brevemente está relacionado con las auditorías de tecnología de información, el uso de la inteligencia artificial, esto para fortalecer la visión del Estado. Esa es la idea central de este tema, de esta breve ponencia. Aquí doy inicio con una pregunta detonante. ¿Por qué es relevante el uso de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial en la auditoría para fortalecer las capacidades del Estado? Y por supuesto, los beneficios que de ella se desprenden, los derechos humanos, los derechos fundamentales, que ese es uno de los elementos esenciales hoy de los modelos que tenemos integrados para lograr precisamente estos resultados. Recordemos que siempre pacta sunt servanda o el compromiso nos obliga al cumplimiento de la responsabilidad. Ese es el enfoque básicamente desde la perspectiva de la auditoría, en donde tenemos criterios, que es el deber ser, y una condición, que es lo que encontramos.
y puede haber diferencia entre el criterio y la condición, y ahí caen entonces nuestros hallazgos, nuestras observaciones y, por supuesto, pues todos los procedimientos, técnicas, tecnologías que podemos ocupar para fortalecer esa visión del Estado y el cumplimiento irrestricto de las obligaciones y disposiciones legales, así como las funciones y responsabilidades por parte del gobierno. Brevemente, recordemos que las tecnologías de información, por lo menos de la perspectiva de esta ponencia, será el conjunto de tecnologías que nos van a permitir el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información. Para el auditor es muy importante el uso de la información que puede tener varias perspectivas como evidencia documental, evidencia física, evidencia analítica o evidencia testimonial. En el caso de la inteligencia artificial, definido como aquellos sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana, siempre para realizar tareas y que éstas podrán mejorar iterativamente a partir de esa información que van analizando. Considerando estos elementos y el concepto de gobierno abierto, en donde tenemos varios conceptos interesantes como la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho y la participación ciudadana, en donde tenemos problemas graves. Hay unas evaluaciones de Banco Mundial y también de World Justice Project que nos refieren precisamente esas evaluaciones del Estado de Derecho, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia, en donde vemos que tenemos, en el caso específico de Latinoamérica y centrándonos en los esfuerzos en el caso del país de México, por supuesto, tenemos evaluaciones en todos los campos de manera reprobatoria. Y ahí es importante entonces que se involucre, que participe, que dé certeza a la auditoría gubernamental, fortaleciendo, por supuesto, esas responsabilidades, esas funciones a la luz de una evaluación sistemática de manera independiente y objetiva, con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho, que se rinda cuentas de forma adecuada, según lo establecen los cánones y hoy estos términos que han ido evolucionando para poder tener la información en la vitrina pública y generar así una participación y, en su caso, un posible escrutinio ciudadano o social. En ese sentido, en el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen 5 principios que deben detonar la gestión gubernamental. La eficiencia, vista como aquel uso apropiado de los recursos, en donde puede entrar y valorar la auditoría desde diferentes perspectivas: financiera, cumplimiento, de tecnologías de información, de desempeño y, por supuesto, combinadas todas estas. La eficacia para lograr el objetivo de los diferentes tipos de programas, presupuestos, la economía, en donde se involucran 3 elementos importantes y que también pueden ser evaluados desde la perspectiva de la propia auditoría, en donde vemos reducción de costos, oportunidad y calidad. Y entonces las tecnologías de información implementadas en el gestor del gasto, en el gobierno, en quien realiza las actividades para materializar aquellos derechos humanos como la salud, más médicos, más hospitales, los indicadores de camas por cada 1,000 habitantes, la educación. Vemos entonces estos elementos que, considerando su importancia, pueden ser implementados en el caso mexicano para lograr fortalecer, y por supuesto latinoamericano y a nivel mundial, para fortalecer una adecuada gestión, una adecuada supervisión, evaluación, vigilancia y control, reducir los riesgos para poder lograr aquellos grandes objetivos que están constituidos en la visión del Estado, que se encuentra básicamente, por lo menos en el caso mexicano, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por supuesto, la transparencia en redes son elementos constitutivos hoy del gobierno abierto y también vinculados a la gobernanza. Datos, por ejemplo, se evaluaron en el 2016 con una perspectiva de auditoría, 265 organismos públicos, dependencias y entidades, y de esas 265, el 95% tenía problemas graves en relación a la aplicación de las tecnologías de información, los sistemas o el software y los equipos o el hardware. Solamente el 4% tenía
robustez en el uso de estos sistemas, y la diferencia pues no tenía ningún tipo de avance. Entonces, si vinculamos esa importancia del gobierno abierto, de la gestión, de la auditoría y las tecnologías de información, vemos que la importancia del rol en el caso de la auditoría gubernamental, pues tiene que ver, por ejemplo, con una adecuada rendición de cuentas, ya informar, pero también hacerse responsable de los resultados que se tomaron considerando los modelos de gestión para la toma de decisiones y la ejecución de las mismas, en donde podemos tener, por ejemplo, desde la perspectiva del auditor, la revisión de la infraestructura de los programas a través de hardware, como hoy lo hacemos con drones, pero también a través de la inteligencia artificial para poder fortalecer estos conceptos vinculados a lo que en México se llama la cuenta pública, en donde tenemos estados financieros, presupuestales, programáticos y complementarios. Esto es el rol de la auditoría para mejorar las operaciones, por supuesto, derivado de esa evaluación sistemática, independiente, profesional, técnica, rigurosa, promover la confianza de la ciudadanía y, en consecuencia, fortalecer la gobernanza. Estos elementos son centrales desde la perspectiva del rol de la auditoría, que establece dos directrices básicas para la buena gobernanza, que ambas pueden ser fortalecidas con tecnologías de información desde la perspectiva del gestor del gasto, el que está haciendo uso de esos recursos, y también desde la perspectiva ya sea del auditor interno o del auditor externo. La primera son las normas de control interno. Recordemos que el control interno pues, es uno de los elementos centrales del proceso administrativo, y ese proceso administrativo debe dar certeza con el control. Hoy tenemos el control interno, que aplica como proceso la alta dirección, la gerencia y demás personal para lograr de manera razonable el cumplimiento de metas y objetivos institucionales del ente, del organismo público, del organismo autónomo. Y por el otro lado, todo lo que son las normas de contabilidad. En ambos casos, hoy se proponen las tecnologías de información, comunicación y seguridad para fortalecer la gestión, la evaluación, los informes en tiempo real, la mejora derivado de los grupos de trabajo, pero también de la evidencia que nos dan estos sistemas tecnológicos de información, a la luz, por supuesto, de aquellas mejores prácticas y normas sobre contabilidad, presupuesto y desarrollo de programas en donde vemos el desempeño. Recordemos que en el caso del uso de las TICs tenemos pues la automatización, la extracción del petróleo, la extracción del gas, el uso de la infraestructura de las carreteras, el acceso de las personas en los centros hospitalarios, en las escuelas, la propia gestión ya hoy a través de los softwares, incluso de la propia inteligencia artificial, en donde ya podemos realizar análisis de auditorías de 10 años a la fecha con el software de inteligencia artificial para poder extraer datos, hacer proyecciones, hacer pronósticos, generar mapas de riesgos, identificar riesgos posibles de fraude, de corrupción. Por supuesto, esto vinculado incluso a sistemas gubernamentales como la Recaudación Nacional, como la Unidad de Inteligencia Financiera, como el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde también tenemos elementos importantes para la salud, la educación, la tributación, como ya refería hace rato de manera breve. También en el caso de la auditoría interna y externa sirve para poder vincular el trabajo del auditor interno, que se encuentra básicamente colaborando de manera estrecha para revisar, hacer estas evaluaciones y estos exámenes a los resultados del gestor, y los externos que también realizamos considerando el trabajo del auditor interno desde la etapa de planeación con el uso de los sistemas, de compartir el Big Data, las grandes bases de datos para poder hacer el análisis de los datos, la minería y, por supuesto, identificar áreas susceptibles de incorporar diferentes enfoques de auditoría. En el caso de la auditoría de TI, hoy sabemos que debe garantizar el desarrollo de los sistemas, la implementación y el mantenimiento de aquellos, para lograr como elemento central que esa información y la integración de los datos, así como la misma integridad de los datos y de los procesos que corremos, garanticen de manera razonable el cumplimiento de la misión y la visión del ente público. Entonces, podemos tener
softwares que están de auditoría, que están montados en los sistemas del propio gestor del gasto para ir viendo en tiempo real operaciones, detectar si tenemos procesos adecuados, considerando cada una de las etapas de estos procesos de entradas, transformaciones y resultados, y evaluar el adecuado desempeño de servidores públicos, de programas presupuestales, del desarrollo de infraestructura, incluso hoy con la geolocalización satelital que nos permite brindar desde el inicio de la obra, el desarrollo, hasta la conclusión y la entrega, cuáles son esos resultados y si se ha logrado comparándolo con el proyecto ejecutivo. Así pues, esos controles de las tecnologías de información nos permiten garantizar de manera razonable una incorporación de estas tecnologías de la inteligencia artificial para lograr que el gestor del gasto realice mejor su tarea, mejor su trabajo, y también el auditor interno puede estar teniendo información en tiempo real conforme se realizan las transacciones, los pagos, los ingresos, la recaudación, pero también los egresos que se encuentren vinculados a un cumplimiento normativo, a un cumplimiento de tecnologías de información, siempre para fortalecer esas capacidades del Estado, brindar la información en tiempo real que incluso se conozca, como se veía en el modelo del gobierno abierto y la gobernanza, para que la gente, la sociedad civil, el pueblo conozca estos resultados y exista una cultura en donde se vaya fortaleciendo cada uno de estos elementos vinculados de carácter originario con el Estado. Cerrando el tema, las tecnologías de información y la inteligencia artificial fortalece el proceso de auditoría desde la planeación, la ejecución, el informe y el seguimiento, considerando las tecnologías de información, el análisis del Big Data y la inteligencia artificial, como en el ejemplo que les ponía. Igualmente, en el caso del software de inteligencia artificial, nos permite ver, por ejemplo, en la carpeta de investigación, cuáles son los resultados, en dónde tenemos problemas, si la tipificidad de las conductas ha sido claramente identificada y cuáles son los elementos necesarios para poder integrarlo y pasar a la autoridad que va a resolver en caso de que aquella auditoría determine responsabilidades civiles, penales o administrativas. Pero también hoy ya, gracias a estas tecnologías como las que estamos viviendo, pues realizamos auditorías sistemáticas, sistémicas, en línea y en tiempo real, haciendo uso precisamente del Big Data, de los sistemas y de la inteligencia artificial que nos permite de manera vinculante obtener mejores resultados, sin dejar de lado, por supuesto, los procedimientos tradicionales cuando sea necesario aplicarlos, como la revisión física, la entrevista y la verificación de los bienes o los servicios que han sido entregados. Pero también sería conveniente implementar estas de manera importante, decidida, para la gestión de los riesgos. En el caso de México, hay una gestión de riesgos muy pobre, en donde lo ideal es conocer esos riesgos desde la etapa de planeación, planear con base en riesgos y que la auditoría ayude a identificar esos riesgos, riesgos operativos, riesgos directivos, riesgos de fraude, para poder asignar controles preventivos, detectivos, directivos y operativos y fortalecer el Estado y el gobierno. En ese sentido, también, pues la creación de un sistema de integridad que permita incorporar dimensión legal, política, presupuestal y también patrimonial, que dé certeza a la posición desde la perspectiva de la contratación profesional de los diferentes servidores públicos y cómo se han comportado, por supuesto, desde la perspectiva del desarrollo de sus actividades profesionales. Esta tecnología de información sirve pues para la educación, para la salud, la seguridad, como lo sabemos, la recaudación, para dar certeza a las licitaciones públicas, a las obras, al desarrollo de infraestructura, etcétera, la dispersión de los recursos, darle la trazabilidad a través de las auditorías follow the money, en donde se tiene la dispersión a través de los sistemas y que estos tienen que llegar a los usuarios finales o a los beneficiarios finales. Así pues, el tema de tecnologías de información para la auditoría y para la gestión se considera como un elemento rector que efectivamente pues cada día evoluciona de manera decidida para materializar, o eso pretendemos que se materialice, pues básicamente los derechos fundamentales, los derechos humanos, y que se fortalezca la vinculación del gobierno, el Estado, la sociedad civil en el territorio que tenemos. Este sería el desarrollo de la ponencia. Muchísimas gracias. Recuerden siempre, pacta sunt servanda, el compromiso nos obliga al cumplimiento de la responsabilidad. Muchas gracias a todos.
Gracias, doctor Ernesto Alvarado. Pues bueno, ha sido muy ilustrativo esta exposición que nos ha hecho sobre auditoría de tecnologías de información, donde pues bueno, el tema central es cómo estas auditorías son realizadas alrededor de todo el mundo, bueno, con algunos detalles muy importantes en el caso de México. Y, pues bueno, esta importancia de las operaciones automatizadas que nosotros vemos, pero también por otro lado la importancia, la necesidad de tener protección de datos, ¿no? Todo este nuevo mundo de tecnologías y en el caso de lo que nos ha explicado de auditoría, pues cómo es muy importante mejorar la parte de la eficiencia y en ese sentido, pues efectivamente, ¿no? La eficacia en la prestación de servicios, pero que también trae consigo ciertos riesgos, ¿no? Es decir, hay muchas ventajas, pero también hay cosas que hay que considerar, hay que analizar detenidamente. Entonces, pues bueno, le agradecemos que nos haya comentado cómo ha sido este rol de la auditoría para garantizar la existencia precisamente de estos procesos adecuados que permitan gestionar los riesgos y vulnerabilidades, ¿no? Y pues bueno, creo que sin duda todos estamos de acuerdo, todos los que estamos interesados en la administración pública, en que es muy importante perfeccionar el control y mejorar los resultados, ¿no? Y este papel relevante que juega la auditoría, ¿no? En términos de las posibilidades que nos genera de atender, de mejorar, ¿no? De fortalecer la integridad y la transparencia del servicio público y en ese sentido, pues ir en la dirección de estas programas y de estos proyectos que se quieren lograr, como es el gobierno abierto, ¿no? Bueno, para continuar, pues bueno, me toca tomar la palabra. Bueno, voy a más bien continuar con la palabra. Voy a mencionar brevemente solo algunos generales de mi trayectoria. Soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo un postdoctorado en Economía Financiera en la Facultad de Economía también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo un reconocimiento como investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores de México. Pues también he participado en diferentes congresos nacionales e internacionales. He estado muy vinculada en la organización también de diferentes reuniones para la discusión de los temas más relevantes de la administración pública, porque pues evidentemente eso es lo que nos acerca a estos foros tan importantes de discusión. Y actualmente solo les comentaría que me desempeño como encargada de la Secretaría del Instituto Nacional de Administración Pública de México. Bueno, agradezco mucho que ya está mi presentación en pantalla. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí son detalles generales, ¿no? Aquí lo que resalta es el título de la ponencia, que es el uso de la tecnología en la enseñanza de la administración pública. Siguiente, por favor. Pues bueno, para iniciar yo les voy a comentar algunos breves antecedentes. Espero que lo alcancen a ver porque las letras son un poco pequeñas. Fíjense que cuando yo inicio a incorporar, a tratar los temas de tecnología, a mí me llama mucho la atención ¿qué sucede con la tecnología? ¿Es algo, y la administración pública, es algo que es nuevo? ¿Es algo que apenas empezamos a analizar? Pues evidentemente, como muchas cosas, como muchos otros temas que la administración pública ha analizado, pues no es así, ¿no? Hay muchos antecedentes, pero sobre todo lo interesante es ubicar la parte de la pregunta, digamos, que tal vez ahorita no se entienda hasta que pase un poquito más adelante en las láminas, pero tengan un poquito de paciencia. Entonces, lo que les quiero comentar que la pregunta de la que se desprende, de la que detona este trabajo, es cómo la idea de tecnología se combina o complementa con la idea instrumental de tecnología en nuestros días. Ahorita vamos a ver los conceptos de tecnología, para tener una perspectiva más completa de los nuevos elementos, esto es, habilidades estratégicas, formas de proceder que se deben incluir actualmente en la formación de servidores públicos, es decir, en los programas de estudio y demás. Entonces, bueno, empezaré con algunos breves antecedentes. La tecnología, pues sin duda, como se ve en pantalla, ha modificado la forma en que se realizan actividades como la formación y capacitación en servidores públicos, sin duda, ¿no? Pero bueno, aquí lo relevante es cómo visualizamos a la tecnología en estos procesos, ¿no? Ahora bien,
Los antecedentes sobre las escuelas que han enseñado, los centros donde se han formado los administradores públicos, pues tienen antecedentes muy amplios, ¿no? Lo mismo que los instrumentos, entre comillas, tecnológicos que se han utilizado, ¿no? Desde un estilo de pluma con hueso, desde posteriormente la invención de otros instrumentos, la tinta, el papel, la imprenta, y así sucesivamente, ¿no? Lo cierto es que en los últimos tiempos, efectivamente, la enseñanza y los centros educativos están siendo revolucionados, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo, sobre todo a raíz de la pandemia, pues hemos tenido que incorporarnos. Estamos aquí precisamente por eso, ¿no? Es el mejor ejemplo de cómo nos ha cambiado el panorama, la necesidad de tener que hacer un uso de la tecnología, ¿no? Lo cual, pues bueno, efectivamente nos abrevia, nos ayuda a poder realizar este tipo de procesos que de otra manera, este tipo de eventos académicos, este congreso, que de otra manera, pues sería muy complejo realizarlo todavía en este momento, ¿no? Dentro de todo esto, pues tenemos la realidad virtual, ¿no? Cómo ha habido una creciente creación de contenidos y bueno, la forma en que nos hemos estado vinculando, relacionando con los alumnos, ¿no? Tenemos el e-learning, tenemos el uso de la inteligencia artificial que viene de manera muy fuerte, ¿no? Y bueno, en este sentido, siguiente, por favor. Los beneficios, pues bueno, ya los comentamos a grandes rasgos, ¿no? Se puede brindar información y capacitación a distancia. Esto es muy interesante, sobre todo por la gran necesidad que tenemos de este tipo de capacitación, ¿no? Porque entre más complejos se hacen el mundo y los retos que se presentan a la administración pública, pues necesitamos más personas cuya profesión esté expresamente dedicada a atender los asuntos públicos, ¿no? Los bajos costos, ¿no? Efectivamente hay todo tipo de posibilidades. Los gobiernos tienen un abanico mucho más amplio para poder proyectar estos procesos. Y pues bueno, aquí no hay que dejar de lado cómo ha ido cambiando el papel del formador y del estudiante, del servidor público, del futuro servidor público, ¿no? Porque aquí hay cuestiones muy interesantes que creo que no se han estudiado tan a fondo, pero bueno, creo que pues de pronto hay asociaciones específicas como NASPA que se dedican a estudiar los planes de estudio, pues bueno, hay que, creo que seguir teniendo más diálogos con ellos. Los cambios que se han dado precisamente en los programas, creo que todavía no hay una manera de verlos más de manera integral, digamos, pero bueno, hay muchos avances en ese sentido, porque como les decía, el asunto no es nuevo. De hecho ya había habido mucha preocupación en este análisis acerca de qué es lo que nos trae desde el pasado hacia el presente, en términos de cuándo empieza la tecnología en el sentido actual que nosotros conocemos de las tecnologías de la información y la comunicación, las computadoras, empiezan a vincularse de manera muy fuerte al trabajo administrativo. Siguiente, por favor. De ahí que es importante los efectos colaterales. Bueno, aquí voy a irme rápidamente, solo me voy a detener en algunas cosas que son muy importantes de acentuar, como el significado de tecnología, ¿no? Aquí es muy importante visualizar que hay dos significados, o al menos yo intento distinguir dos significados que me parecen muy importantes. El primero es el sentido griego del término, ¿no? Donde la técnica, como tecné, refiere razones con arreglo a las cuales se procede, ¿no? Es decir, no estamos hablando de los instrumentos, de las herramientas de hoy día, ¿no? Sino estamos hablando a las formas, las razones con arreglo a las cuales se procede, y muy importante, ¿no? Que tienen por misión servir a lo mejor del objeto sobre el que recae. Esa es una definición. Tenemos, y esta, del sentido griego tomado de Derner, se asocia un poco a la definición de la RAE como conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, dejen en la mente esta definición, que es muy importante. Y bueno, ya en el sentido moderno, pues podemos visualizar definiciones como una herramienta, ¿no? Que necesita la administración para cumplir o poder cumplir funciones de planificar, organizar, ¿no? Entonces,
herramienta, digamos. Instrumento. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la tecnología en la antigüedad? Bueno, pues como les decía, ¿no? Esto es muy antiguo. Si ustedes tienen oportunidad de revisar el libro de Ernest Gleiden, la historia de la administración pública, que son 2 tomos, que dicho sea de paso, en estos tiempos está agotado en español, pero por ahí se consiguen algunos libros en línea, en inglés, pero en ese libro, pues bueno, está precisamente toda esta historia, y una historia muy interesante porque termina el libro por ahí de la década de los 70 con esta historia, pero es muy interesante porque hace una proyección Norman Gleiden acerca de esta importancia de la tecnología en este sentido actual de tecnologías de la información y la comunicación y también de la globalización. Entonces, les recomiendo que lo lean. Pues bueno, efectivamente, ¿no? Tenemos la capacitación de escribanos relacionados con los asuntos oficiales, ¿no? Pero aquí lo interesante es cómo se van generando todos estos procesos que van llevando a esta especialización, ¿no? Ser escribano no era algo simple, era una formación muy compleja a partir de la cual se llegaba a hacerlo, ¿no? Luego tenemos a Wittfogel, ¿no? Que, pues bueno, resalta cómo había una especialización para los cargos, ¿no? Y todo eso era un proceso lento. Efectivamente, había se constituían los servidores públicos como un grupo especial, ¿no? Y para entrar a ellos había una selección muy cuidadosa. El siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues ya les hablé de los escribanos y de Norman Gleiden. Voy a ir al siglo III en Sumeria, ¿no? Hay un caso muy interesante, ¿no? Que refiere a cómo en ese siglo III en Sumeria existió lo que se denominaba la eduba o casa de las tablas o tablillas, ¿no? Donde se brindaba efectivamente la instrucción formativa del escribano. Entonces, bueno, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizaban? Pues efectivamente las tablas, ¿no? Las tablillas. Siguiente, por favor. Fíjense que en Roma este dato es interesante porque con Galileo y Diocleciano se separan las administraciones civiles y militar. Ello pues va a producir una subdivisión de las provincias que con Constantino va a culminar con una transformación y se van a generar esto, es decir, ya no se mandan a los enviados imperiales para las administraciones civiles, sino que ya después la cantidad de actividades administrativas pues hace necesario una especialización muy técnica de los empleados públicos, que bueno, originalmente realizaban estudios jurídicos, ¿no? Esto también es muy interesante en términos de los dilemas que se plantean a los funcionarios en Roma, en términos de esta preparación primero jurídica, pero que requiere desde luego esta formación en administración. A la siguiente, por favor. Bueno, en Bizancio la historia está plagada de ejemplos. Yo voy a saltar ya esta parte porque si no no voy a terminar. En Bizancio teníamos secretarías administrativas y sistemas de registros, ¿no? Hay documentos muy interesantes como la noticia de las dignidades, donde uno lo que puede encontrar es formas en cómo se hacía, es decir, primero se proyectó y después se plasmó en papel cómo mejorar el control y la supervisión de los asuntos financieros. Jurídicos, administrativos y militares del imperio, luego el imperio otomano, ¿no? Con el colegio de los pajes y sus cámaras administrativas, ¿no? Cómo se generaron todos esos instrumentos que permitieron a los grandes imperios del pasado, pues constituirse como potencias que estaban asentadas en un aparato administrativo muy sólido. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya damos un salto muy grande hacia la ilustración, ¿no? Cómo se da el surgimiento de la escuela profesional, ¿no? En las etapas tempranas de lo que se conoce como el cameralismo, ¿no? El cameralismo, bueno, pues es el antecedente de lo que hoy conocemos como administración pública, y aquí, pues bueno, los cameralistas permitieron que se desarrollara esto que nosotros tenemos como concepción moderna del sistema administrativo, ¿no? Dieron al Estado medios y tecnologías administrativas. Este tipo de tecnologías, junto con otras formas de resolver la forma en que se procedería dentro del quehacer de la administración pública, es esta que tenemos que separar, que tenemos que visualizar en términos de la preocupación más importante en la que nos tenemos que centrar cuando estamos pensando en la incorporación de la tecnología y cómo la tecnología nos está invadiendo en los diferentes ámbitos de actividad, ¿no? Pero
claro, en específico en la administración pública, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, la enseñanza en las ciencias camerales, pues tenía planes de estudio muy especializados, ¿no? Y también estaban asociados al sistema de servicio civil, ¿no? Había cursos preparatorios especiales y había por ahí lecciones prácticas, ¿no? Ahí en ese momento es cuando se crean los primeros planes de estudio en la materia de administración pública. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una parte interesante porque fíjense que dentro de las primeras instrumentos tecnológicos, ya en este sentido de instrumentos, pues tenemos en 1642 el ejemplo de Blaise Pascal, ¿no? Que presumiblemente inventó una máquina que hace operaciones aritméticas para ayudar a su padre, un funcionario público que trabajaba en aduanas. Bueno, y así tenemos diferentes inventos de máquinas en las que no me voy a detener. Siguiente, por favor. Y bueno, por otro lado, tenemos continuado desarrollo de los estudios de la enseñanza en administración pública con actores muy importantes como el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, que fue desde donde se detonó la creación de muchos institutos nacionales de administración pública, ¿no? Y tenemos también a la Organización de las Naciones Unidas, que también con su asistencia técnica realizó un papel muy importante de difusión de tecnologías administrativas durante de medio siglo del siglo pasado a por ahí de los 70s, ¿no? Entonces, pues vemos ahí ya en ese momento cómo los 70s, cómo empieza este uso de los ordenadores, ¿no? Cómo se incorporan tanto a la enseñanza y el trabajo administrativo, ¿no? Que bueno, desde luego todos los instrumentos tecnológicos tecnológicos en el sentido de instrumentos, herramientas, se van incorporando desde luego a cómo hace su trabajo la administración. Siguiente, por favor. Pues bueno, y estos detonantes en particular, ¿no? 1989, que la World Wide Web, pues tiene una presencia, bueno, desde ese momento que ya surge de manera bien concreta, pues empieza a tener una influencia muy fuerte en todas las áreas de la vida social. Pues bueno, hay importantes procesos de cambio y las TICs pues generan estas modalidades de aprendizaje de las que ya hablé. Siguiente, por favor. Entonces, pues sí empieza a generarse esta preocupación y este análisis desde diferentes sectores que estudian a la administración pública, pero sobre todo la enseñanza es decir, la forma en que se estructura la enseñanza de los servidores públicos, como es NASPA. Pues bueno, yo ya desde 1985 hay alguna reunión donde se empieza a tratar la preocupación del tema, ¿no? Se establecen estándares en 2009 buscando enfocarse en competencias básicas, ¿no? Es decir, esto del asunto de las competencias que hoy las visualizamos como que parece que nos están llegando, no, eso ya también tiene bastante tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues están ya preocupados de cómo se va a incluir la parte de tecnologías de la información en los planes de estudio, ¿no? Porque, pues efectivamente, ya se vivía en un mundo digital. Siguiente, por favor. Pues bueno, se continuó reflexionando en 2014 y pues bueno, sin duda se reconoció que el boom de Internet es una herramienta también con los actores externos. Bueno, fíjense que es muy interesante porque se empezaban a realizar investigaciones, pero solo el 3.4% de investigaciones alusivas a estos temas aparecían en la revista de Administración Pública. Siguiente, por favor. Bueno, fíjense que otro factor muy interesante es el surgimiento de una gran cantidad de plataformas digitales donde se enseña. Es uno de los elementos que hay que empezar a analizar. Muchas de ellas son particulares, son privadas, y pues bueno, es todo también una suerte de nueva beta de negocios, por decirlo así. Entonces, también es una cuestión que habría que analizar o empezar a analizar, ¿no? Cómo todas estas grandes plataformas que surgen por todas partes, cuáles son las que efectivamente nos generan
una buena referencia para los administradores públicos, ¿no? Todas las certificaciones digitales, en fin, hay una oferta tremenda, ¿no? Siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Es que ya se me acabó el tiempo. Bueno, la anterior, solamente me voy a detener en esta, ya es la última. Pues efectivamente, ¿no? El auge de las tecnologías de la información se ha pasado, no nada más se manejan hoy día procesos de gestión interna, sino que son una herramienta clave para la interacción con la sociedad. Y desde luego todo esto, aunque es benéfico, pero sin embargo hay una gran cantidad de problemas que tienen que enfocarse y que desde algunas perspectivas como la de Sukumar y Reddick, pues más que están más relacionadas con la gestión, la planificación y la supervisión, o sea, lo que yo asocio como la TECNE en el sentido del que les hablé hace rato, las razones con arreglo a las cuales se procede. Entonces, visualizar el asunto de las tecnologías de la información con relación a la administración pública dirige los asuntos a los administradores públicos, no tanto a los especialistas técnicos. Entonces, bueno, con esto cerraría. Creo que aunque es la parte final, es la parte de la que precisamente se tienen que detonar las subsiguientes discusiones en términos de qué es lo que tienen actualmente los planes de estudio y cómo se van incorporando estas nuevas necesidades de capacidades que requiere el sector público y que debe, y las cuales debe satisfacer las escuelas y los centros en los cuales se forman a los servidores públicos. Muchas gracias. Bueno, invito a que se incorporen a los demás ponentes para ver si hay preguntas. Y bueno, creo que me tardé de más, lo siento mucho. No sé si haya preguntas. Ok. Bueno, me informa que no hay preguntas en el chat. No sé si el maestro Lascano o el doctor Alvarado quisieran agregar algunos comentarios adicionales en los pocos minutos que nos restan. Adelante, doctor. Primero usted. Gracias, maestro. Gracias, doctora. Me parece que el tema que hemos abordado de manera holística, sistemática, entre los tres, pues da pauta para muchas reflexiones y para muchas aplicaciones en los diferentes campos, desde la perspectiva del Estado, como ya lo refería el maestro Lascano, desde la perspectiva de la propia educación y la tecnología, como ya lo refiere la doctora Fischer, y también desde la perspectiva de la gestión y la auditoría, que es muy importante y que hoy pues efectivamente ya es una ola que no va a parar y que tenemos que tener esta perspectiva, por lo menos que hoy hemos ofrecido de manera tridimensional, que nos puede dar mejores resultados para una adecuada gestión del Estado, del gobierno y en consecuencia, por supuesto, la educación y la auditoría, que son elementos centrales para que el Estado genere beneficios a la sociedad civil o al pueblo, como se le quiera denominar, y tener precisamente esos derechos fundamentales salvaguardados. Hoy con las tecnologías, ¿verdad? Hoy podríamos saber perfectamente en dónde se encuentran esos dineros en los paraísos fiscales, ¿verdad? Por ejemplo, y que ese dinero fortalezca las capacidades del Estado y esas capacidades, ese presupuesto se vaya en educación, que en el caso mexicano y en general en el caso latinoamericano, pues hace muchísima falta, ¿verdad? Hace mucha falta para detonar mejores servidores públicos, mejores ciudadanos, más responsables, más exigentes y conocedores de sus derechos fundamentales, y que esos recursos pues tienen que ser aplicados precisamente considerando estas teorías, estos autores que se han permitido citar y cada uno de los conceptos que están involucrados dentro de la gama de posibilidades reflexivas que hoy nos toca compartir en este grupo. Muchísimas gracias. Bueno, yo nada más añadiría a los comentarios ya de los colegas. Muy buenas sus presentaciones. Sobre todo yo creo que hemos intentado proporcionar una visión holística, digamos, que trata desde las cuestiones también, digamos, de antecedentes de lo que son los procesos, de cómo la administración pública ha adoptado la tecnología, hasta cuestiones de aplicación concretas sobre temas y resolución de problemas muy específicos, como en el caso de las auditorías.
Yo creo que esto es lo importante, resaltar que desde una perspectiva, primero, la adopción de las tecnologías por parte de la administración pública no es algo necesariamente nuevo, en el sentido que pudiera parecer como luego en una época se planteaba de que, bueno, ¿y qué va a hacer la administración burocrática con el surgimiento del e-government o de paradigmas de esta naturaleza? No, la administración pública siempre a lo largo de su historia ha adaptado las cosas útiles de las tecnologías para desarrollar un trabajo mucho más eficiente, mucho más eficaz. Y en ese sentido, digamos, estas son muestras de ello, ¿no? Y por lo tanto, las tecnologías son neutras, pero, y digamos, ya en la parte que yo me dediqué, pues depende de nosotros, digamos, como comunidad, como sociedad, adoptarlas y orientarlas y, digamos, manipularlas para que no sean útiles y no simplemente dejar que estas proliferen y que puedan terminarse convirtiendo en una suerte de pesadilla, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho también a ustedes, colegas, y sobre todo a la gente que nos siguió en la presentación. Bueno, pues agradecemos. Yo solamente me despediría, voy a tomar solamente un minuto, que efectivamente, ¿no? Tomar estas presentaciones en términos de la utilidad que nos brinda la tecnología en el sentido de herramientas e instrumentos, pero no dejar de lado también todos estos aspectos que también trae consigo. Es decir, hay muchas cuestiones positivas, pero también hay otras cuestiones que tenemos que analizar en términos de algo, por ejemplo, que ya no alcancé a abordar, que es el asunto de cómo afecta esta nueva forma valga la redundancia, de formar a los servidores públicos, y también de relacionar al servidor público con los ciudadanos, ¿no? Parece que hay nuevas formas de vinculación, por ejemplo, pero vía de la tecnología, ya no vía la comunicación, ya no vía la socialización, por decirlo así, ¿no? Entonces, si por ejemplo lo recordamos como que hace algunos años teníamos que la nueva gerencia pública decía que era una idea muy atractiva para reformar a la administración pública porque su idea era acercarse al ciudadano, y si se supone que en la administración pública lo que quería hacer es acercarse al ciudadano, pues tenemos que con esta nueva forma de hacer las cosas pareciera que nos estaríamos alejando del ciudadano. Entonces, bueno, son las cosas que creo que hay que sin duda seguir meditando y seguir analizando en todos estos foros que nos dan esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.